Bueno, buenas tardes por venir. Estoy mirando si hay representantes masculinos, pero de aquí para aquí. Y de allá para allá, los cámaras. Bueno, pues vamos a hablar de esto, de esta encrucijada emocional. ¿A qué llamamos en nuestro centro de salud encrucijada emocional? Ese cruce de caminos, ¿no? Un cruce de caminos es un lugar donde tú llegas, ya has dejado el camino de donde vienes, tienes que buscar y encontrar otro camino, otra dirección. Tienes que cambiar de dirección y muchas veces de sentido. ¿Qué es lo que nos lleva ahí? Pues muchas veces la enfermedad, la crisis, el dolor. El dolor lleva conciencia a zonas de las que no somos conscientes. Un dolor de rodillas me hace consciente de que últimamente no he caminado, de que últimamente he engordado 20 kilos, o de que tengo la rigidez y la poca humildad de hincar el pie, la rodilla en tierra y de decir, acepto lo que hay. Porque lo que hay, aceptes o no, es como es. Entonces, en ese camino, yo diría que el ser humano es mucho más que un mecanismo. Por supuesto. Yo sé que todas las que venís aquí tenéis este concepto. El ser humano es un organismo, un ser completo en sí, donde el cuerpo físico, el cuerpo energético, el cuerpo anímico y el yo espiritual, profundamente espiritual, porque la palabra espiritual viene de spiritus, y spiritus significa algo que es un soplo, aliento, o lo más interno de mí mismo. La palabra espíritus en latín significa expirar, significa soplo, significa aliento y significa lo más profundo que hay en mí, la esencia. Más allá de la apariencia, mi esencia. Y entre la apariencia y la esencia, mi presencia. Y eso en enfermería tenéis que trabajarlo. Esa presencia de estar yo en mí y yo conmigo. No yo sin mí, sino yo conmigo. Y cuando yo estoy conmigo, entonces puedo acompañar a la persona que desde su vulnerabilidad busca ayuda. Viene en una relación de ayuda. Y todas las que estáis aquí tenéis esa gran suerte de poder acompañar en esa relación de ayuda con alguien que confía en vosotras. Ese yo espiritual sabe hacia dónde voy, es el GPS. El cuerpo físico es el carro, las emociones son los caballos, la mente, lo anímico, es el cochero o la cochera que dirige el carro. Entonces, en ese equilibrio entre el cuerpo físico, el carro, el cuerpo energético, que serían los caballos, las emociones, el cuerpo anímico, que es mucho más allá, porque la palabra psicóloga o psicólogo, si hay alguien en la sala, viene de psique o psique significa alma. De hecho, un psicólogo, una psicóloga es la especialista en el alma, no en la mente. Y mucho menos en esa mente racional, pensante, analítica, de mente. Esa es la mente, de mente, la que más utilizamos. En este momento vamos a ir, y en esta charla, un paso más allá, a la imaginación, a la inspiración y a la intuición, que son las tres cualidades de la mente consciente. Bueno, ya me he fijado que hay un hombre más en la sala. Entonces hay personas que trabajan más con la mente y son personas racionales, personas mentales. Hay personas que trabajan más desde el corazón, personas sentimentales, emotivas, afectivas. Y personas que trabajan más desde la voluntad, desde la fuerza, desde el hacer. Los antiguos decían cuerpo pensante, cuerpo sintiente y cuerpo haciente. Pensar, sentir y hacer. Si eso está en equilibrio, me estoy curando. Si está en desequilibrio, estoy enfermando. La palabra enfermedad viene de infirmitas, y infirmitas significa algo que no está firme, que no está en equilibrio, que no está centrado. Esto es enfermedad.
Curiosamente hablamos de muchas enfermedades, en cambio no hablamos de muchas saludes. ¿Por qué? Porque la enfermedad quizás también es una, que se manifiesta de formas diferentes según la edad, según el sexo, según el ambiente en el que vivas, según tu trabajo, según tu carácter, tu constitución, tu temperamento. Pero la enfermedad viene a expresar lo que no expresas por la palabra, lo que no expresas por la acción, lo que no expresas, o sea, sacar al exterior algo que está preso. Y entonces a través de la enfermedad expresamos lo que no decimos, lo que nos callamos, y expresamos lo que no hacemos, lo que dejamos de hacer. En esa encrucijada tenemos curiosamente miedo y tristeza. El miedo y tristeza son como el invierno, el otoño que me meten hacia adentro. Miedo, tristeza, son emociones de introversión hacia adentro. Y tenemos en el otro lado la rabia, la alegría, incluso la euforia, que luego veremos la diferencia entre alegría y euforia, que lo que hacen es justo lo contrario, me sacan hacia afuera, son como la primavera y el verano. El equilibrio, pues vivir las cuatro emociones, la encrucijada emocional, cuando es primavera, primavera, verano, otoño, invierno. Hay una película que es muy bonita, seguro que algunas ya habréis visto, que se llama Primavera, Verano, Otoño, Invierno y Primavera. Son de unos monjes zen que viven allí en medio de la selva, en la meditación, en el silencio, en la compañía. Y entonces todo es cíclico, todo es cíclico. La enfermedad y las emociones no son ni buenas ni malas. A veces decimos, ¿la tristeza es mala? ¿Quién sabe? ¿La alegría es buena? ¿Quién lo sabe? Porque la alegría a veces, cuando se deja de tocar tierra, se convierte en euforia. Y esa es la diferencia. En la alegría toco suelo, toco tierra. En la euforia he dejado de tocar tierra y estoy descentrada, estoy descentrado. Entonces, aquello que parece malo, pues no es tan malo. Aquello que parece bueno, no es tan bueno. Entonces, eso es la diferencia. Las emociones son adaptativas. Es un mecanismo, mejor dicho, procesos que me ayudan a adaptarme. Y cuando la adaptación no es buena, puedo enfermar. Claro, adaptarte a un mundo enfermo, a un mundo en crisis, a un mundo a punto de entrar en la UBI, a una sociedad a punto de entrar en la UCI, quizás demasiado adaptarme tampoco. O sea, de alguna manera tiene que haber una rebeldía sana en mi interior de decir, ¿qué hago con lo que vivo, con lo que pienso, con lo que siento, con lo que hago, con lo que expreso? Cuando yo pienso, siento, hago y expreso aquello que está alineado, yo me estoy curando. Pero una pequeña dislexia y paso de estar alineado a alienado y estoy enfermando. Y es una pequeña giro de dos palabras del sentido y cambia totalmente el sentido. Estar alineado, centrado en el centramiento, estoy conmigo, en el alienamiento dejo de estar yo. Y a veces me dejo llevar por los medios de comunicación, por los periódicos, por la televisión, por todo esto. Y a veces me dejo llevar por el miedo, como sabemos muy bien en los últimos tiempos. Inocula el miedo y harás que las personas hagan lo que tú quieres que hagan. Y esto es a veces también cierta violencia. No solamente estoy hablando de un ejemplo real que tiene incluso una corona, sino algo más allá también. La emoción tiene una expresión a través de la palabra, a través del cuerpo, a través de la postura, a través de la respiración. Si yo me siento tranquilo, yo respiro profundamente. En la ansiedad y en la angustia casi no respiro. Yo que tuve la gran suerte de conocer a Luis Pelayo en psicoterapia bioenergética, me gustaba mucho cuando él nos decía, el mejor antídoto para la ansiedad es vivir aquí y vivir ahora, en este momento y en este lugar. Porque habéis llegado en vuestro cuerpo físico, vuestro cuerpo mental, vuestro cuerpo anímico, ¿ha llegado? Pues
Igual alguna todavía no. ¿Estáis de cuerpo presente y de mente estáis presente? Pues igual todavía no. Porque igual os habéis olvidado el puchero en el fuego y estáis pensando, se me están quemando las alubias, ¿qué voy a cenar esta noche? Entonces, estar presente es estar aquí y estar ahora, en mi totalidad. Entonces, el miedo es un instinto de conservación. Si no tuviéramos miedo, iríamos por la montaña, nos acercaríamos al precipicio, daríamos un paso al frente y nos caeríamos. En el fuego de San Juan, en el solsticio, en el equinoccio, ¿no? Sí, no, solsticio de verano, si nos quemamos un año, ya el instinto, el miedo, el año que viene, al niño que se quema, a la niña que se quema, le dice, cuidado que te vas a quemar. Y ese miedo le preserva la vida. Entonces el problema no es el miedo, el problema es la ansiedad. Cuando me preocupo con cosas que igual no suceden. Están haciendo un ERE en mi trabajo, van a despedir a 20 de mis compañeros, de mis compañeras, y yo estoy un trimestre pensando que yo voy a la calle y qué va a ser de mí y mi familia, y sin sueldo y sin paro, qué va a ser de mí, ¿no? Llega el trimestre, pasa el trimestre, se arregla el problema y dice, pues ya no hay ese problema, seguimos adelante. Hemos desgastado 3 meses de nuestra vida con esa ansiedad hacia el futuro. Y la ansiedad siempre está proyectada hacia el futuro mientras la culpa está anclada en el pasado. Y aquí sí que podríamos hacer una división entre nosotros. Gente que estamos más en el pasado, cualquier tiempo pasado fue mejor, como dice el poeta, o personas que están no aquí, sino pensando en mañana, porque mañana vamos a ir a la montaña y nos vamos a comer una quesada luego y luego un café con pasiegos, ¿no? Uno tiene que hacer propaganda en Santander, aparte de las anchoas, que son las que más propaganda tienen. Entonces ya no estoy aquí. Hacer que la mente venga aquí, tanto del pasado como del futuro, es estar presente. Hacer que mi esencia se vuelva presente. Presencia. Presencia es un juego de palabras en principio, hasta que no lo pueda explicar de otra manera, pero la presencia es hacer que mi esencia esté presente lo más posible, el tiempo posible y cada vez más presente. La tristeza es un sentimiento eminentemente humano que tiene que ver con la pérdida o no conseguir aquello que quiero conseguir, con el dolor, con el duelo. Entonces, la persona que tiene una pérdida tiene que pasar por el duelo, tiene que pasar por el dolor. Y el dolor lleva conciencia a zonas de las que no soy consciente. Ese es el dolor. Se sabe que hay enfermedades que no tienen dolor, que no tienen el sentimiento del dolor, y esas personas en general, mueren antes de tiempo o viven menos años. ¿Por qué? Porque no sienten, no hay ese semáforo rojo que te está diciendo, cuidado, aquí está doliendo algo. Muchas enfermedades duelen. Y el dolor no es que sea en sí malo, sino que te está diciendo que algo hay que revisar. Miedo y tristeza, otoño e invierno. Primavera y verano hacia el futuro. Primavera y verano en la rabia, la ira, la cólera, que aunque tiene mala prensa es algo que nos puede ayudar a reconquistar el terreno perdido. Hemos ayudado de más, podemos ayudar un poco menos al exterior y ayudarme a mí. Entonces, muchas veces lo suelo decir a las personas, en el frigorífico, cuídate, cuidadora, cuídate, cuidador, cuida de ti mismo. Porque la palabra curar viene del latín curare, y curare en latín significa cuidar. Por eso la propuesta de la medicina higienista, que viene de higeia, la parte femenina del arte de curar, a través del arte de vivir, la propuesta de la medicina higienista es cuidarnos para curarnos. La curación no es un acto médico, nunca será.
La curación no es un acto de enfermería. La curación es un proceso biológico. Es el cuerpo el que se va curando mientras tú tienes la gran suerte de poder acompañar a aquella persona que está enferma y que intenta buscar la curación, que intenta completar lo que todavía no es. El ser humano es uno de los más incompletos al nacer. Pocos seres salen tan inválidos del vientre de su madre como el ser humano. Cualquier vaca, cualquier perro, cualquier gato que hayáis visto nacer, sabéis que en unos pocos minutos, en media hora, está haciendo lo mismo exactamente que va a hacer dentro de 15, de 20 años. El ser humano no. Sabéis que la mujer tiene un embarazo intrauterino de 9 meses y un embarazo extrauterino de 1 año. Aunque ahora es verdad que a los 37 todavía los tienes en casa, ¿no? Y no te desapegas de ellos porque no quieren irse de casa. Yo soy de la generación que a los 18 estábamos deseando irnos de casa y hacer nuestra vida. Ahora no, se está cómodamente en casa, te dan de comer, te lavan la ropa, pues te cuidan, ¿para qué más? Entonces, la frustración y la impotencia siempre van con la rabia. Frustración, impotencia y rabia. Para mí, lo suelo decir así, el FIR, frustración, impotencia y rabia, es un partido político al que estamos afiliados muchas de nosotras, ¿no? Entonces, romper esa frustración, impotencia y rabia y expresar la rabia, porque la rabia es una emoción en caliente, es una emoción donde tú reconquistas el terreno perdido y donde tú aprendes a decir no, porque siempre has dicho sí, lo que tú quieras, lo que tú digas, cariño. Entonces, cuando tú recuperas ese terreno, te estás curando. Y finalmente la alegría. Pero la alegría tiene que ver muchas veces con algo profundamente mío. El placer viene de fuera. La alegría es algo profundamente interno. Y no es la euforia. La alegría no es euforia. La alegría va desde un contento sereno hasta la carcajada. Todo eso es alegría. Pero el contento sereno y la sensación serena de hacer lo que tú sientes hacer o lo que quieres hacer, eso es una inmensa alegría y mucho más continua que una carcajada cada fin de semana después de meterte 20 cubatas y 30 calimochos encima, porque el alcohol sabéis que desinhibe, ¿eh? Yo vengo de una zona, en Cantabria, yo creo que ahí somos bastante parecidos, en Euskadi tenemos mucho sentimiento, pero luego no sabemos cómo expresarlo con el cuerpo. Solamente tenemos que, y lo hacemos así, ponemos las neuronas embebidas en alcohol y una vez que están ya con alcohol llenas, entonces ya me desinhibo, porque mi yo ya no está. Mi yo ha sido desalojado por el yo del alcohol. Y entonces desaloja las 3 capacidades del ser humano: caminar, hablar, pensar. La persona que se emborracha, que es alcoholizada en un momento determinado, pierde las capacidades de caminar en equilibrio, en armonía, pierde las capacidades de hablar en armonía, titubea, tartamudea y pierde las capacidades de pensar. Es como que el alcohol está pensando por él mismo y está guiándose y dejándose llevar por el alcohol, o, me atrevo a decir, por algo que está detrás del alcohol. Y lo dejo ahí para otra próxima charla. El miedo es ante algo conocido, ante algo que te va a caer. O sea, tú estás en el monte, ha caído un rayo, el primer rayo a los 20 metros, el segundo a los 5 metros y el tercero te puede caer. Eso es miedo. Es normal. Pero la ansiedad es algo simbólico muchas veces, que no es real. Es algo que aparece en el pensamiento y tú lo creas y lo recreas con el pensamiento. Entonces no es verdad, ¿eh? Tú puedes ir por la carretera hoy en día, al atardecer, cuando salgamos de aquí, y ves que hay algo en la carretera que hace así y dices, saltas para atrás porque crees que es una serpiente. Te acercas un poco con la linterna del móvil y dices, no es una serpiente, es una cuerda que se le ha caído al tractor que ha pasado hoy a la mañana. Entonces, la imaginación alimenta el miedo
y mantiene la angustia, la ansiedad. La ansiedad es algo mental, es algo sentimental, es algo emotivo, es algo... La angustia es cuando además de una ansiedad aparecen síntomas físicos. O sea, además de tener ansiedad, tengo taquicardias, tengo diarreas, tengo vómitos, tengo disnea, tengo disuria, tengo poliuria, todos los síntomas que conocemos en medicina. Porque no se enferma por virus y por bacterias solamente, sino se enferma por nuestra forma de vida. Y es nuestra forma de vida la que depende de los tiempos, se expresa a través de los síntomas de enfermedad. El miedo tiene un origen en un sentimiento interno de inseguridad, en un sentimiento de miedo ante el futuro, qué va a pasar de mí, qué va a ocurrir, qué puedo... Siempre nos vamos hacia el futuro y pensamos, dices, si me pasa esto malo, y empezamos a pensar en lo malo y no vemos lo bueno. Sentir lo que tenemos en vez de pensar lo mucho que no tenemos. Muchas veces no nos damos cuenta lo mucho que tenemos. Los que estamos, las que estáis aquí, sois privilegiados del planeta Tierra. Tenéis para comer, tenéis una casa, tenéis un sueldo, tenéis un trabajo que os gusta, privilegiadas. Sentir lo mucho que tenemos en vez de pensar en lo que nos falta es algo que para el occidental es importante. Sería una forma de meditar, agradecer a la vida. Empezando por mí, lo mucho que tengo, en vez de pensar tanto en lo que me falta, en lo que no tengo, en lo que me gustaría tener. De vez en cuando volver a sentir que soy rico entre los ricos. Porque quizás, como alguien decía, no es rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Por eso en Occidente tenemos mucha ambición por el dinero, porque tenemos la creencia de que el dinero nos va a dar la seguridad que no tenemos de otra manera. En Oriente hablan de que la única libertad está en el desapego. Cuando tú no dependas de nada ni de nadie, tú eres tú misma y estás contigo. Porque si no estás contigo, aunque estés rodeada de 1000 personas, te sientes sola. Cuando tú estás contigo, aunque estés sola, en medio del monte, en picos de Europa, tú no te sientes sola, estás contigo. Entonces, ¿el miedo qué es lo que ayuda? Primero nombrar, darle miedo. Tengo miedo. No tengo que ir de aparente a valentía, no tengo que aparentar nada, sino tengo miedo. Y además mi cuerpo está temblando. ¿Por qué está temblando? Porque el sistema nervioso vegetativo, en concreto el sistema simpático, está en alerta. Es curioso que le llamemos simpático al menos simpático de los dos, al del estrés, al de la tensión, al de estar alerta, pero es el sistema nervioso vegetativo el que tiembla. Todos hemos temblado de miedo. Todos hemos temblado de miedo y además el aparato digestivo es algo que resulta y que tiene que ver con el miedo. Lo decimos con frecuencia. Te cagas de miedo. Y además te castañetean hasta los dientes. Tienes miedo ante el futuro. Si ese miedo se convierte en pánico, todavía es un grado más allá. Y ante ese pánico a veces hay personas que eligen la temeridad de huir hacia adelante. Y eso también pasa a veces. A veces hay personas que huyen hacia adelante con el miedo en vez de pararse y ver qué es lo que pasa. Entonces, crear autoconfianza en la persona. Sentir que desde niño tiene que sentirse él mismo, ella misma. Por eso nosotros el año pasado creamos un pequeño cuento, el de la vaca, la receta de la vaca feliz, porque consideramos que los niños de hoy en día no tienen que saber solamente las montañas de África y los ríos de América, sino tienen que saber qué hacer cuando tienen miedo, qué hacer cuando su abuelo se ha muerto, cuando su abuela y su abuelo se han separado o sus padres se han separado. Esas son las verdaderas herramientas. Pero claro, cada vez metemos antes el iPad, la tablet, el ordenador,
Pero es que un ordenador es para ordenar y no se puede ordenar si no se sabe ordenar. Primero hay que ordenar los sentimientos, las emociones, los afectos. Y cuando tú estás centrado, puedes utilizar el ordenador, o puedes utilizar el WhatsApp, o puedes utilizar Internet. Pero si tú no estás ordenado, si tú no estás centrado, vas a depender de ello. De hecho, ya hay psicólogos especialistas en tratar la dependencia del WhatsApp, de Internet, de los medios virtuales de comunicación, que tú crees que te comunicas con alguien que está en China y a la vecina no sabes ni cómo se llama la vecina, ni le dices adiós. Entonces, eso no es comunicar. Para comunicar hay que mirarse a los ojos. Hay que aquietar mi mente, quitar todo prejuicio de la persona que antes le he conocido y a partir de ahí esperar que la persona me dé su información. Esto es un acto de la enfermería, es un acto médico. No hace falta tantas analíticas, resonancias, ecografías, escáner, que también a veces son necesarios. Lo que más necesita la persona es que le mires a los ojos, le reconozcas y le digas: yo te acompaño. No sabemos hacia dónde vas o cómo vas, pero en lo mejor posible yo te voy a acompañar. Y tenéis una gran suerte de poder acompañar. Pero solamente podemos acompañar desde la presencia, desde mí yo te puedo acompañar. Von Weizsäcker en la antropología médica, no antroposofía, que es un poco una línea que yo conozco mucho, Von Weizsäcker de la antropología médica decía que el médico es el compañero itinerante que acompaña a la persona enferma mientras ella se va curando. Y ahí, en enfermería, podéis acompañar en mente, en alma, en acción, totalmente, desde la presencia. Si vuestro diapasón resuena en una frecuencia de centramiento, vais a ayudar que la otra persona empiece a resonar en la misma frecuencia. Pero si vosotras vais a la mañana y habéis discutido con vuestra pareja, no habéis dormido bien y estáis fatal y empiezas a echar la culpa de que aquella persona ya tenía que estar vestida y además que mira cómo se deja y además esta mujer cómo se descuida, y dices, vais a ayudar en el descentramiento. Primero me centro en mí y desde mi presencia te puedo acompañar. Abrazar y dar manto de calor anímico, decimos en medicina antroposófica. Un manto de calor anímico hace que la persona que tiene frío, no solamente en el cuerpo, sino frío anímico, se sienta acompañada. Hace poco tenemos una hija que va a cumplir ahora 9 añitos y un día estaba nerviosa porque tenía un examen. Íbamos a la escuela y las manos ya tenía frías. No es normal, sabéis muy bien que una niña de 9 años tiene las manos muy calientes, pero ella estaba nerviosa. Y yo en ese momento le dije, ¿estás nerviosa? Y me dijo, sí. Y me dijo, ¿en qué me notas? Y digo, te noto porque las manos están frías. Entonces, cuando el sistema simpático predomina, hay frío. Cuando el sistema parasimpático predomina, hay calor, hay anabolismo. Cuando el sistema simpático predomina, hay catabolismo. Ahora llamamos catabolismo y anabolismo, catabolismo del sistema simpático, anabolismo del sistema parasimpático, y nos parece científico, muy científico. Y si yo os dijera que hace miles de años los médicos alquimistas y espagiristas le llamaban solve e coagula, le llamaban sol y luna, me diréis, eso no es científico. Y yo os diré, es tan científico como ahora. Lo único que cambia son las palabras. El sentido es el mismo, porque no hay nada nuevo bajo el sol. Mindfulness, a mí me gusta más meditación, pero ya esto todos sabemos que las palabras inglesas entran mucho más, sobre todo en lo científico. Mindfulness, meditación, relajación, expresión, yoga, todo aquello que tú puedas hacer y que puedas ayudar a la persona a estar en sí y a valorarse a sí mismo y a autoconsciencia de sí mismo. El ser humano es el único ser en la
tierra que es autoconsciente de sí mismo. Es el único ser que se llama yo a sí mismo. Y todos los demás es tú o vosotros. Ningún ser en el planeta Tierra tiene autoconsciencia de sí mismo. Los antiguos decían que los animales tienen alma de grupo y viven en el alma de grupo. Yo me acuerdo todavía hace unos años aquí cerca, relativamente en Gijón, unos estorninos, pues miles de estorninos volando al mismo tiempo, de la misma manera. Digo, ahí hay un alma mucho más allá de los miles o cientos de estorninos volando. Había un alma que les guiaba a todos los estorninos. El ser humano no. Cada uno de nosotros somos como una especie diferente. Ves a un ser humano, miras al otro lado y dices, parece que vienen de otro planeta. Como decía John Gray, las mujeres de Venus y los hombres de Marte. Es un libro muy bueno, ¿eh? Las mujeres de Venus y los hombres de Marte. Vosotros habláis venusino, nosotros hablamos marciano y no nos entendemos. O sea, yo como hombre dice, no entenderé nunca a la mujer. Y vosotros como mujeres no entenderéis nunca al hombre. Pero si en vez de intentar entender desde la cabeza, intentéis comprender desde el corazón, desde el sentimiento, desde el afecto, ahí sí estamos bajando de nivel. Porque ahora, hasta hace poco se hablaba de un primer cerebro, ahora se habla de un segundo cerebro, pero es que hay otro tercer cerebro. Tantien inferior, tantien medio, tantien superior. Campo de cinabrio inferior, campo de cinabrio medio, campo de cinabrio superior. Oriente y Occidente, la alquimia de Oriente y la alquimia de Occidente unificándose los dos. Pensar, sentir y hacer. ¿Para qué tener miedo con algo que te va a pasar? Un día nos vamos a morir, Snoopy. Cierto, Charlie, pero los otros días no. Entonces, ¿para qué preocuparte de cosas que luego no van a ocurrir? Pues cuántos años hemos malgastado en nuestra vida preocupándonos de cosas que luego no han ocurrido. Pues este es el miedo, esto es la angustia, esto es la ansiedad, la tristeza. Un sentimiento de pérdida, sentimiento de no tener lo que quiero, de haberlo perdido, sentimiento de dolor, sentimiento de pérdida. La tristeza y depresión son dos cosas totalmente diferentes. En la tristeza hay un aumento de la sensibilidad. En la depresión hay una disminución enorme de la sensibilidad. La depresión verdaderamente se parece mucho a la indiferencia. No está. Cuando una persona está tremendamente deprimida, le miras a los ojos y dices, su yo no está, se ha ido, no está presente. Cuando alguien tiene un trauma o una violencia excesiva, el yo se desplaza, no está. Un estrés postraumático hace que el yo no esté, no quiere estar en el cuerpo, no quiere estar en esta vida porque ha sufrido mucho, enormemente. Entonces, cuando veáis un acto violento, tenéis que tener en cuenta que el yo, como mecanismo de defensa, se va a desplazar del interior del ser. La organización del yo está a veces muy externa en una esquizofrenia, en un Alzheimer, en procesos psicoemocionales, en depresión, insomnio, angustia, sota, caballo y rey. Porque cada vez las enfermedades van a ser menos físicas, es proceso evolutivo. Cada vez las enfermedades o los trastornos o las crisis van a ser más psicológicas y energéticas. Vamos para ahí. Antiguamente las enfermedades eran físicas y abarcaban grupos enteros. Miles, millones de personas murieron en Europa en la Edad Media por peste, tifus, peste bubónica, lepra. Ahora no va a ocurrir, no puede ocurrir, ni con el coronavirus, no puede ocurrir. Las condiciones de vida son otras. Entonces había falta de comida, hambre, guerras, miedo, angustia, suciedad. Cuando en París se dice que París aquello era un estercolero, porque incluso las personas que hacían aguas menores, o peor, aguas mayores en el orinal, abrían la ventana y de ahí va el grito, ¡agua va!
y decían agua va para que alguien se apartara de debajo de la ventana. Y esto era París entonces. Hasta que alguien dijo, ¿por qué no reconducimos esto en canalizaciones? O alguien dijo, ¿por qué en vez de que las mujeres, porque yo conozco y además lo vi a mi abuela, a mi mamá en Durango, en Vizcaya, lavar en el río en pleno invierno, alguien dijo, vamos a inventar la lavadora. Y alguien dijo, en vez de que se pudra la comida, vamos a inventar el frigorífico. Pues yo considero que el frigorífico, la lavadora y el alcantarillado ha curado muchas enfermedades y ha evitado muchas epidemias. Y esto es lo importante. Y hacer una educación para la salud, para que cada uno de nosotros nos cuidemos. Salud para todas, salud para todos. Pero conquistando. No podemos nunca comprar salud en una farmacia, en una botica, ni a través de un medicamento. La salud se conquista, la salud se hace. La salud no solamente depende de ser paciente, la salud depende de ser haciente, de ser actuante, de ser tú el que eliges y eres capitán del alma y de tu destino. Algo así, en el poema de Mandela en la prisión, capitán de alma y dueño de tu destino. Y ahí vamos hacia ahí. Por eso los niños, las niñas de hoy en día son mucho más conscientes que nosotros cuando nacimos. O sea, cada 10 años yo considero que se duplica la conciencia. O sea, los niños de hoy en día, las niñas, dices, ¿de dónde sacan esta información? No, el niño no tiene que aprender, tiene que actualizar lo que sabe. Decía Platón que solamente aprendemos lo que ya sabemos. Y si venimos al planeta Tierra, lo que no sé desde qué planeta, no me preguntéis, si venimos al planeta Tierra a recordar lo que somos, porque en el planeta del que venimos nos han dicho, mira, como quedes aquí, no apruebas ni en los exámenes de septiembre. Baja a aquel planeta que le llaman Tierra, aunque tiene más agua que tierra, allá donde están todos los retrasadillos, las retrasadillas, pasa allí una temporada y cuando aprendas vuelves a tu planeta. ¿Y si eso es así? ¿Y si eso no es tan cuento, sino es algo que nosotros venimos a esta tierra, como decía un médico antropósofo, a la tierra como escuela a aprender? Entonces, en la tristeza hay pasividad, no hay impulso de acción, no hay voluntad, no hay fuerza. Todos venimos de unos padres, de unos abuelos que desarrollaron especialmente la voluntad. Mi padre trabajaba el sábado y el domingo. Y todavía me acuerdo cuando yo era niño empezó el sábado inglés, que era tener a la tarde del sábado libre. Y luego, después de muchos años, el sábado a la mañana. Él era voluntad para que su hijo aprendiera, para que su hijo pudiera estudiar. Y es de agradecer lo que él hizo. Lo que él hizo y lo que el hijo hizo de alguna manera, porque en este momento mi padre estaría contento de verme aquí de alguna manera, ¿no? De ver que su voluntad y su esfuerzo tuvieron un fruto. Y entonces esto es lo que yo intento en la charla, despertar lo que ya sabéis. Quizás no os diga muchas cosas nuevas, quizás no os diga ninguna cosa nueva, pero quizás cada una de vosotras escucharéis algo que os pueda ayudar a despertar, a recordar. Y recordar es, recordis, volver a pasar por el corazón, no es pasar por la cabeza. Un acuerdo, una discordia, una incordia, un recuerdo tiene que ver con el corazón. Como decía Pascal, el corazón tiene razones que la razón desconoce. Y es el segundo cerebro, por no decir el primero. Y el tercero o el segundo sería el intestino. Porque nunca olvidéis como enfermeras que el 80 o 90% de la serotonina en el cuerpo se produce en los ganglios de Mesmer en la zona intestinal. En todos los ganglios nerviosos de la zona intestinal se produce el 80-90% de serotonina, que es un poco la hormona de la felicidad, de la estabilidad, de estar a gusto, de estar disfrutando. ¿No será que también depende de mis digestiones? Si mis digestiones mejoran porque llevo una alimentación más sana, ¿no será que mi cuerpo produce más serotonina? En vez de utilizar
los inhibidores de la recaptación de serotonina, ¿por qué no hacemos mejorar la digestión para que se produzca más serotonina? En vez de ir en contra, ir a favor. En vez de ir en contra de la enfermedad, favorecer la salud. Esa es lo que en este momento hace falta. En Euskadi se llama Osakidecha al sistema de salud. En Navarra Osasunbidea, que significa camino de salud. Y yo os luego decir que tengo la gran suerte de trabajar en una tierra, que es la tierra navarra, en la que hasta el equipo de fútbol habla de salud. Osasuna significa salud. Ya sabéis una palabra en euskera. Entonces, en la tristeza hay un aumento de la sensibilidad y unas ganas de llorar. En la depresión no. No hay ganas de llorar, no hay ganas de nada, ni de moverte, ni de hacer nada, porque total, haga lo que haga, es igual. Y además hay una sensación de pérdida, la tristeza. En la depresión hay un sentimiento de ruina, hay una sensación de presencia ausente. Está de cuerpo presente, pero de mente ausente. Igual que os va a pasar en algún momento en la charla. Estaréis de cuerpo presente y de mente ausente. Pero saber que de cuerpo presente también se hacen los funerales. Presencia ausente es algo que cuando ves a una persona depresiva dices, su yo no está, su yo se ha ido para sufrir menos. La depresión es una tristeza de larga duración. Si yo no lo expreso, se enquista y ese enquistamiento produce una depresión. Esa tristeza a la que yo no le he dejado espacio, no he nombrado, no he podido expresar a mis amigas, a mis amigos, eso se enquista. Y entonces muchas veces con la persona en tristeza no hay que romper el hielo, hay que deshacer el hielo. Y el hielo se deshace con calor físico y anímico. Entonces a la persona triste hay que acompañar. En las escuelas Waldorf, algunas os sonará dentro de la pedagogía de la antroposofía, en las escuelas Waldorf vosotras os podéis imaginar, por ejemplo, que a un niño melancólico, tendencia a la tristeza, a la melancolía, que es una palabra muy bonita, melanos negro, colos bilis, bilis negra, no como sustancia, sino como un proceso. No confundamos. Los antiguos sabían que no había bilis negra, sino era el proceso. Cuando un niño es melancólico y tiene tristeza, se le acompaña de otros niños que todavía tengan más tristeza que él y tengan más problemas que él. Porque de esa manera, al sentir que pueden acompañar a alguien que todavía es más sufriente que él, que todavía se lo pasa peor que él se siente mejor. Para que veáis que a veces no hace falta poner con el contrario, porque tú dirías un triste con un alegre y ya está, se equilibran. Dice, no, un triste. Cuando encuentra a alguien mucho más triste y ve que como enfermera o enfermero puede ayudarla, eso le hace salir de su tristeza. Ayudar a los demás es algo que puede ayudar en la melancolía, en la tristeza. Porque si no, haga lo que haga es igual. Vengo de un mal pasado y voy a un horrendo futuro. Entonces no alcanzaré causas de la depresión o de la tristeza. No alcanzar un ideal. Yo pongo un ideal a 3 metros y digo, voy a saltar dentro de 5 años 3 metros. Y voy a ejercitar. Salto de altura porque voy a saltar 3 metros. El récord del mundo está a 2 y pico. No vas a saltar nunca. Entonces, como no vas a saltar nunca, te vas a desilusionar. Toda ilusión, a veces, desde lo ilusorio llega la desilusión. O tienes expectativas, tienes unas expectativas muy altas y dices, no vas a llegar. Y como no vas a llegar, hay frustración e impotencia. La frustración y la impotencia llevan a la depresión o llevan a la rabia. Ahí. La Y aparece ahí también. Entonces no se cumplen las expectativas y tú llegas a la depresión. O te sacrificas por los demás. Vas de salvadora, vas de salvador, te olvidas de ti y ayudas, porque entre otras cosas así los demás te valoran y dicen, qué bueno eres, cuánto me ayudas, qué buena eres, qué buena, desde que estoy contigo ya no me duele tanto. Y tú, que no te has valorado hasta entonces, te valoras a través de la valoración de la otra persona. Eso es un autoengaño.
Tarde o temprano te vas a caer del autoengaño. Luego veremos estos papeles a grandes rasgos, pero es lo más esencial para que los tengáis en cuenta siempre. Y luego haréis con Amalia las prácticas un poco de cómo estar presentes y en la presencia ayudar a que la persona pueda conectar con su propio yo. Hay ganancias secundarias. Yo cuando estudié medicina, yo terminé medicina en el año 79 en el Hospital de Basurto, en Bilbao, y entonces se conocía como enfermedad de renta aquellas personas que las hacían analíticas, radiografías y cosas varias, y decían, no le encontramos nada. Pero claro, aquella persona era posible que viviera sola en casa, estaba solo, nadie le cuidaba, nadie le iba a cocinar si volvía a casa, y después me quedo en el hospital. Porque aún en el hospital me dan de comer, me lavan la ropa, no tengo que trabajar, estoy jubilado, me pagan un sueldo. Eso se llamaba entonces enfermedad de renta. Yo no sé si este concepto se utiliza, pero a mí se me grabó mucho. Hay ganancias secundarias en la enfermedad. Hay personas que dicen que si me curo igual me quitan la jubilación, por ejemplo. La jubilación que debería ser júbilo para muchas personas sabéis que no lo es. O sea que prepararos las que estáis cerca para que la alegría salga de dentro. Entonces, ¿qué ayuda a la tristeza? Llorar, llorar, llorar. A mí hay una frase muy bonita de Alexander Lowen. El mejor libro para mí de Alexander Lowen, el de la psicoterapia bioenergética, se llama así, bioenergética. Alexander Lowen con W, ¿no? Alexander Lowen dice, las lágrimas son como la lluvia de una tormenta, limpian el ambiente. Entonces las lágrimas limpian el ambiente y limpian la tristeza. Ninguna tristeza dura 100 años. Se disuelve cuando a alguien le permitimos llorar. Pero cuando le decimos no llores, no llores, no llores, estamos diciendo no llores porque el que voy a acabar llorando soy yo, porque la que va a acabar llorando soy yo. Entonces muchas veces no te mueras porque el que voy a sufrir soy yo. No, dices, sigue tu camino. Y permitir morir a veces es un acto de amor y de gran amor. Y ahí hace falta el desapego, de decir si para ti está bien morirte y seguir tu camino, yo te agradezco todo lo que has hecho por mí, pero sigue tu camino. No te voy a intentar ligarte, unirte a mí, porque eso puede aumentar mucho el sufrimiento. Hacer el duelo, el dolor. Y una escucha activa. Una escucha activa significa que yo paro mi ruido mental y desde mi quietud mental yo te escucho. Si dejo de escucharme a mí, yo te escucho a ti. Pero si estoy en mi ruido mental, en mi mente rumiante, yo no sé lo que estás diciendo. Te estoy oyendo, pero no te estoy escuchando. Para que lo que oiga sea consciente de lo que estoy oyendo y entonces tenga una escucha, tiene que haber un yo. La persona con Alzheimer sigue oyendo. Muchas personas con esquizofrenia siguen oyendo, pero no saben interpretar el yo. Y este es otro de los sentidos, es el sentido de identidad, el sentido de la palabra de la otra persona, dentro de lo que en medicina y en enfermería antroposófica se consideran los 12 órganos de los sentidos. No 5, sino 7 más. Y uno de ellos es entender lo que tú estás diciendo. Sabéis que hay enfermedades de personas que oyen, pero no saben lo que están diciendo. O que quieren hablar y en vez de decirte lo que quieren decir, te dicen otra palabra que no tiene nada que ver. Esto también es un sentido muy importante, que tiene que ver con el yo. Entonces, la empatía. No le digas a la otra persona lo que tiene que hacer. Nunca, me imagino que ya lo haréis, me imagino, pero nunca debemos de hacer a la otra persona, de decir a la otra persona lo que tienes que hacer. Ella ya lo sabe. Como mucho le podemos decir, ¿y tú qué harías? ¿Y tú qué? En este momento, ¿por dónde saldrías de ese agujero, de ese callejón sin salida? Y como alguien decía, debía decir un cómico argentino, cuando te encuentres en un callejón sin salida y no sepas salir, y cuando te encuentres en un callejón sin salida y no tengas salida y no sepas por dónde salir, sal por donde entraste. A mí me encantó cuando lo leí, sal por donde entraste. Siempre hay posibilidades de salir.
Empatía, abrazar, acompañar. Si yo desde mi melancolía acompaño a otra persona, yo me siento mejor. Desde el arte de la ayuda, ars médica y ars de enfermería, pues es importante en el proceso de curación. Dar calor, descongelar. Dar calor es deshacer el hielo, no es tan siquiera romper el hielo, es deshacer el hielo, porque el hielo se deshace con calor, tanto sea hielo físico como hielo anímico. Acoger lo que es, aceptar lo que es. Y aceptar no es resignarte, aceptar es lo que es. Un dicho oriental que conoceréis seguramente dice, si las cosas las comprendes, son como son. Y si no las comprendes, son como son. Entonces, aceptar es acoger lo que es. Acoger lo que llega, soltar lo que se va. O empezamos desde el otro lado. Soltar lo que se va hace hueco, crea espacio, hace un vacío para que lo que está a punto de entrar pueda entrar en tu vida. Esto es el arte del desapego que dicen los orientales. Si yo dejo ir, creo un hueco, un espacio, un acto mecánico, mejor dicho, un acto magnético para que lo que está a punto de entrar entre. Porque yo tengo una dualidad. Tengo la dualidad de lo eléctrico y de lo magnético. Yo desde lo eléctrico pongo la acción, la voluntad, la capacidad de levantarme todos los días a las 7 de la mañana e ir a trabajar. Eso es lo eléctrico. Pero lo magnético es decir, me centro, me aquieto, medito, respiro. Y desde mi centramiento soy un imán que atrae aquello que está a punto de entrar en mi vida. Ahora, lo que entre, yo no digo que todo sea bueno. Quizás lo que entre no es lo que tú quieres. Quizás lo que entre es lo que tú en este momento necesitas, aunque duela, aunque duela. Porque muchas personas que no les duele, a veces aparecen después de 15 o 20 años con una enfermedad a la que llaman cáncer. Para mí es la frase quizás que más he oído. Nunca he tenido nada, no he tenido ni un catarro. En los últimos 20 años no he tenido nada y ahora van y me diagnostican un cáncer. ¿Qué significa eso? No es que no tengas nada, que tu cuerpo ha perdido la sensibilidad de sentir. Has perdido la capacidad de sensibilidad, de sentir que tu cuerpo no está bien. Yo no soy de esa opinión que a alguien le dé un infarto y se muera de repente. Ha habido pequeños infartos en su vida, ha habido pequeños avisos. Y si tú no atiendes. Pero claro, también en la escuela no nos han enseñado a atender esos sentidos, esos sentimientos, esa sensación. Entonces, pues al final, pues de repente parece que se muere de repente. Cantar, bailar, mover el cuerpo, ir al monte, pasear en la naturaleza. Es algo que aquí tenéis una naturaleza preciosa para que de alguna manera os alimente. Yo estaba en Brasil 3 veces y me acuerdo que una vez fui a un lugar donde vivían huérfanos, niñas huérfanas de 5, 6, 7 añitos, como mucho, con un montón de monitores que les cuidaban. Y ellos me dijeron que para ellos, para los niñitos, el contacto con la naturaleza era como la madre que les cuidaba, porque su madre ya no estaba. Ellos eran sustituto de su madre, sustituto de su padre, pero el contacto con la naturaleza era la madre. La madre naturaleza es algo que utilizamos muchas veces en el sentir. Entonces, el contacto con la naturaleza es muy importante. Somos naturaleza. O sea, de alguna manera amar esos abrazos y agradecer que tengo a alguien que me abrace, alguien que me acompañe, alguien que esté conmigo y que me disuelva cuando yo estoy congelado, que me disuelva cuando yo estoy autista, cuando yo estoy separado del mundo y no quiero saber nada del mundo porque últimamente no me van las cosas bien. Alguien que me reintegre a la vida y que me ayude a la curación o a la sanación. Porque sanación es, y esto es un juego de palabras, sana acción. La rabia.
La rabia es una emoción que tiene mala fama. Estamos en una tradición judeocristiana donde el Señor del universo, el Hijo de Dios, se le crucifica y el símbolo es la cruz sufriente. En vez de decir que ese también decía que los niños se acerquen a mí, porque voy a jugar con ellos. ¿No? Dejarme que los niños se acerquen a mí porque voy a jugar a fútbol con ellos. Si encima fuera del Athletic de Bilbao, pues todavía sería mucho mejor. Pero, ¿por qué hemos elegido la faceta sufriente de dolor? ¿Por qué no hemos elegido la alegría y el contento? Entonces creemos que muchas veces a través del dolor y del sufrimiento lavamos las penas, las culpas, los sentimientos de que no me he portado bien. Para mí ha sido una sorpresa darme cuenta que detrás de alguien que se le ha muerto un familiar hace 5 años, que aparentemente había un sentimiento de tristeza o de depresión o de pérdida, verdaderamente lo que había es un sentimiento de culpa porque no le ayudó cuando le pidió ayuda, porque no fue mejor cuando fue joven con ella o con él. Entonces, para mí fue una sorpresa la primera vez que me di cuenta que un sentimiento de culpa puede hacer que el aparente dolor de la pérdida permanezca durante 10 años. Entonces, necesidad de echar fuera, de deshacer, de romper, es algo que aparece en la rabia. Dicen, sabéis, habéis oído seguro, que las empresas japonesas ponen un puchín de estos de boxeador y además pone la fotografía del jefe de la empresa, ¿no? Pues yo a veces ya pensaba hacerlo en nuestro lugar de trabajo, ¿no? Pues es verdad, sacas la rabia. Sacas la rabia de tal manera que llega un momento donde no vas a echar la culpa a la otra persona. Ella te acompaña en el sentimiento, pero quizás no es la responsable de que lo que sientas es tuyo, no de ella o de lo que te ha dicho, ¿no? Puede haber una heterodestrucción, destrucción hacia afuera por la rabia, pero muchas veces si me reprimo hay una autodestrucción. Sabéis muy bien que hay personas que por no hacer daño a la otra persona se hacen daño a sí mismas. Incluso pueden pegar un portazo, romper la puerta, pueden pegar un puñetazo a la pared, romper la pared, o pueden morderse a sí misma, y lo habéis hecho seguro alguna de vosotras esto también, porque yo también lo he hecho. Entonces, frustración e impotencia son dos cosas que van con ese proceso de rabia. En la rabia también es no aceptar lo que ocurre. Yo quisiera que las cosas fueran diferentes a como son. Pues que las cosas son como son. El hecho de no poner límites y nunca decir no y perder la libertad personal y decir sí a todo, significa decirte un no muy grande a ti mismo. En realidad no es decir un no a la otra persona, sino decirme un sí a mí mismo. Cada vez que me piden ayuda y no puedo ayudar, me tengo que ayudar a mí. Ayudarme a mí es la mejor propuesta para poder seguir ayudando. Cuidarme a mí es la mejor garantía de que no me tengan que cuidar, porque además ahí tenemos responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de no hipotecar la vida de nuestros hijos, porque si por nuestra forma de vida acabamos enfermos, nos van a cuidar desde fuera. Entonces, abandono o rechazo de otra persona me lleva al sentimiento de frustración, de impotencia y rabia. Y aquel matrimonio, aquella pareja que habían vivido durante 15 años y que parecían más o menos felices, por lo menos de puertas para afuera, de repente se separan y empiezan a echarse todos los trastos a la cabeza, o en el peor de los casos, empiezan a utilizar sus hijos como herramientas, como el boomerang que va en contra de la otra persona y son instrumentos de hacer daño. ¿Qué es lo que pasa en el ser humano? En vez de vivir el dolor y de vivir ese sentimiento de dolor, ¿por qué siempre buscamos culpables fuera? Y como nos acostumbran a ver que siempre hay un culpable fuera, decir no, fuera, como mucho, como dicen los chamanes, como decía don Juan a Carlos Castaneda, como mucho hay un pinche tirano. Y un pinche tirano a veces nos viene bien, porque es el que nos mete el dedo en la llaga, es el que nos dice lo que no queremos oír.
es el que nos pone trabas para que nosotros podamos estar ahí en esa situación y poder decir no. No, se acabó. Ahora me toca a mí. Ahora soy la primera. Ahora me cuido yo. Ahora, aunque se caiga el mundo, me voy a cuidar. Esto lo dicen muchas personas con cáncer, porque muchas personas con cáncer pecan de buenismo, de dejarse ellas en pos de ayudar a los demás, hasta que no puedes más. Con lo que yo le he ayudado y mira ahora cómo me responde. Eso no es ayudar, eso es intentar salvar. Ha sido más allá de la línea divisoria, de la línea roja. Has ayudado de más. Y siempre que ayudamos de más, pues eso va a dar menos intereses que el dinero que tenemos en el banco. Eso siempre tenerlo presente. Ya no hay intereses en el banco. Y además, ¿para qué llevar al banco para que te roben? Pues tampoco es muy allá, ¿no? Entonces, ayudar de más, ir de salvadora, no es ayudar. Ayudar es, yo te ayudo mientras disfruto. Si dejo de disfrutar, entro en el papel de salvador y de salvadora. Esa es la línea divisoria. Ayudo cuando disfruto, ayudo. Sigo ayudando sin disfrutar, me sacrifico por ti o por los demás o por mi familia o por mis hijos. Estoy sufriendo por ellos y además sigo ayudándoles y no me ayudo a mí, no me cuido de mí. Esa es la mejor de las maneras de llegar a una enfermedad grave o de intentar desconectar a través de esa enfermedad de este mundo que o lo has vivido como ingrato. Emociones calientes, rabia, cólera, ira. Emociones frías, violencia, odio y resentimiento. Aunque a nivel popular muchas veces cuando hablemos de odio estamos pensando en rabia, es muy distinto. La rabia es, me pongo yo caliente. Lo habéis visto más de una vez a un niño, una niña que se pone caliente todo del diafragma hacia arriba, se pone rojo, caliente. Eso es rabia. El odio no, el odio es frío. Y ojalá vivas mucho tiempo, sufras mucho, que te vayan las cosas muy mal, porque cuando más mal te vayan, yo voy a ser más feliz. Ese es el odio es frío. Y el resentimiento es estar en el resentir, envolver y envolver y envolver y nunca conectar con el pensamiento, en vez de dejar pasar lo que se ha ido. Violencia de guante blanco, también la hay. O de aquellos que tienen poder y de aquellos que intentan en este momento más que nunca crear un pensamiento único. Y estamos ahí. Tenemos que pensar por nosotros mismos, tenéis que pensar por vosotras mismas, que nadie piense. Porque al final damos poder a los medios de incomunicación de masas y entonces esos están siempre bajo poderes fácticos, poderes económicos, y entonces que podemos pensar por nosotros mismos porque están intentando crear el pensamiento único. Y a veces es una manera de manipular. Los medios, sí que son los medios para manipular y crear miedo, entre otras cosas. Y somos artistas de trasladar mi responsabilidad. La palabra responsabilidad viene de respondere, que significa la capacidad de dar respuestas. Entonces, no eches la culpa, sino decir, ¿qué puedo hacer yo por salir de esta situación? No busques un culpable. Está en ti la capacidad de salir de esa situación. Y si no puedes tú sola, pide ayuda. A terapia, vete a un lugar donde te puedan acompañar en disolver ese dolor, para que una vez disuelto el dolor, el amor pueda entrar en tu vida. Bloquear la expresión y la comunicación. Nos estamos comunicando virtualmente, es una comunicación virtual a través del WhatsApp, a través de Internet, y no nos estamos comunicando, estamos cada vez comunicándonos menos a través de la mirada y a través de los ojos. Sabéis que el 90%, mínimamente el 90%, hace poco leí que el 93% de la comunicación entre dos personas es una comunicación corporal, de movimientos sutiles corporales. Entonces, cuando veo en el cuerpo, cuando siento verdaderamente lo que yo estoy viendo y sintiendo en el cuerpo, ¿encuadra o encaja con lo que estoy escuchando? Muchas veces no.
Cuando veo a los políticos que cuando están diciendo, miran para un lado, la mandíbula está tensa y están diciendo que tenemos que tener paz y la mandíbula está con rabia, digo, ahí no hay paz. El lenguaje corporal es lo primero que habría que enseñar en enfermería, en medicina, en fisioterapia, en psicología, para saber ver que la persona a través de su cuerpo está expresando lo que no dice de otras maneras. Y aunque te diga la palabra paz 50 veces en su discurso, en el interior lo que hay es guerra. Por lo menos antes algún político se apellidaba así en todo. Y además era un guerrero. Ahora, desde lo pacífico, parece que desde el guante blanco te pueden manipular. Enfermedades, a veces exploto hacia afuera, que es lo que os he dicho hasta ahora, a veces exploto hacia adentro. Enfermedades psicosomáticas, cada vez más. Sexualidad compulsiva. Esto en el hombre sabéis muy bien y muchas veces habéis sido víctimas del hombre que su violencia está reprimida y a través de su acto sexual descarga la violencia. Es una pena y nunca hubiera pensado en este momento que fuera tan frecuente, porque nunca hubiera pensado que en una consulta oiría tantas veces esta violencia de muchas maneras hacia la mujer, del hombre hacia la mujer. A veces encontramos fugas en el alcohol, en el consumo. Yo puedo emborracharme, puedo tener heroína y ya no estoy, pero además puedo comprarme todos los días algo. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Estar mal, deprimidas, me compro algo, tengo rabia, me compro algo y parece que me siento mejor, ¿no? Esos son fugas. Resentimiento, de resentir también, cuando no lo expreso hacia afuera, lo expreso hacia adentro. ¿Rabia buena o mala? No, la rabia es adaptativa. Hay que encauzarla. La rabia es un acto voluntad, tremendo de voluntad, es un acto, incluso decía Rudolf Steiner, curativo, y lo decía en 1900 y poco, a principios del siglo pasado. La rabia es curativa. Lo que hay que saber encauzarla. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿En qué momento decirlo? No se puede decir cualquier cosa en cualquier manera. También hay que respetar a la persona si ella puede escuchar lo que yo le puedo decir o si es el momento. Rabia, ¿qué ayuda? Aprender a decir no, a poner mis límites, a recuperar mi terreno. Comunicación no violenta. En vez de utilizar el tú, utilizar el yo. A mí, yo me he sentido que no me has hecho caso, o yo me he sentido abandonada, mejor dicho, abandonado cuando te has ido. Me hubiera gustado que hubieras estado conmigo. Yo, a mí me gustaría esto. Porque cuando utilizamos el tú has hecho, tú no has hecho, tú, esto es una metralleta. Cuando decimos así, señalamos así acusatoriamente, la persona de adelante, la persona que está enfrente, no nos escucha. Y está preparando su arma, cargando de las pistolas para disparar hacia mí. Entonces, en relación de pareja, en relación de amigos, utilizar el yo, a mí, me gustaría, yo me he sentido, a mí, nunca utilicéis el tú, porque esto es una mala manera y es una buena manera para ir hacia la guerra en vez de hacia la dualidad de los contrarios, ¿no? Síntesis, antítesis, sabemos, tesis, antítesis, mejor dicho, y siempre hay una síntesis. Entonces, una expresión artística, el ejercicio y el deporte, siempre. A mí me gusta decir, y quizás alguna me habéis oído, y como ya estaba aquí también el año pasado, me gusta decir que cuando el cuerpo se para, la mente se dispara. Es una buena manera de aquietar la mente. 2, respirar. Respirar profundo hace que mi mente se aquiete. Mover el cuerpo hace que mi mente se aquiete. El contacto con la naturaleza es una manera de expresar que yo soy parte de esa naturaleza. La respiración, la relajación, la meditación. El té negro ayuda a bajar de peso. El té de limón cura la gripe. Y el té me vas a la mierda alivia el cabreo.
a la mañana cuando leía esto me decía, luego me venía, el cálmate también te puede ayudar. Es otro té, cálmate. Entonces la alegría expande, la alegría, entro con los pies en la tierra y tengo las alas para volar. Oso, al quien muchas ya conocéis, un gran consciente, pero un provocador desde la conciencia enorme, dice raíces y alas. Uno de los libros de Osho dice raíces en profundidad, alas para volar. Entonces surge el placer, viene del exterior, la alegría y el contento es una actitud interna. Surge de apreciar y agradecer lo que tenemos en vez de estar pensando en lo que nos falta. En la alegría toco tierra, en la euforia no toco tierra, me he ido. Las fuerzas de exaltación me han sacado de mí, no estoy en mí, estoy descentrado. O sea, la euforia por alcohol, por coca, por lo que queráis, porque me ha tocado la lotería, porque he comprado un coche nuevo, eso es una euforia que va a perder, se va a caer porque no tiene raíces en la tierra. El contento sereno y la alegría es una actitud de vida, que no depende tanto de lo que nos pasa, sino de una actitud interior. Y entonces, ¿cómo hacer ese ejercicio continuo de estar conmigo? La alegría da levedad, la tristeza da pesar, los pesares de la tristeza, todos sabemos. La alegría da mucha levedad. Yo me siento leve en la alegría, me siento pesado en la tristeza. Yo sí estoy totalmente cierto, si cojo una persona pesada en la depresión, pesa más que una persona ligera en la alegría. ¿Por qué? No lo sé. Yo he cogido una persona antes de morirse y no pesa tanto. Morirse y pesa más. O por lo menos era la sensación que yo tenía. Que es lo que algunos pesaban incluso el ánima, que no sé cuántos gramos pesaba. Pero bueno, es la sensación de levedad o de gravedad que te da estar triste o estar alegre. La alegría siempre abre el pecho y la tristeza cierra el pecho. Y si cierras mucho te cogen las cosas a pecho. No te puedo decir nada porque te cogen las cosas a pecho, desde tu sensibilidad. Entonces, protegeros desde su estar, saber estar hacia vosotras mismas, porque si no vais a acabar con enfermedades de aquellas personas que estáis cuidando. Saber proteger. Yo te ayudo, pero no voy a coger tu carga. Cuestión de peso. Que se arquea la boca en un sentido o en otro y pasamos de la tristeza a la alegría. ¿Desde dónde la relación terapéutica? Esto es nuevo, esto es una creación, lo pusimos el otro día en el horno, lo amasamos hace unos días y lo pusimos en el horno y es una creación nueva para nosotros también, para Amalia y para mí es una creación nueva. Desde arriba en lo paternal, yo soy el que sé, tú déjate, yo te voy a decir lo que tienes que hacer y además luego hazlo, porque tú no sabes nada. Tú eres una persona, ni eres enfermera, ni eres médico, ni fisioterapeuta, ni psicóloga, y yo aquí que tengo el título, o como dice el amigo Fidel, que yo tengo la bata y tú no tienes nada. Esa es la actitud paternalista que muchas veces predomina en este momento. Pero que también en enfermería puede predominar desde arriba la maternalista. Es decir, yo te hago, yo te cuido. Yo soy la gallina clueca que te acompaño. No, tú tranquila, que yo te acompaño. Y yo me siento muy bien porque soy capaz de ayudarte. Y si además te salvo la vida, adiós. Ya el ego sube, no hace falta. Es lo único que vuela sin alas, el ego. Y el ego del ayudador o el ego espiritual que estás viva por mí. Eso hace mucho daño. O sea, está viva por sí misma. Y tú como mucho has tenido la suerte de acompañarle para que despierte su poder de curación en sí. Entonces, yo cuido de ti, tú me necesitas. Si no fuera por mí, no sé qué sería de ti.
Esas frases que hemos oído muchas veces. Actitud paternal o actitud maternal y siempre desde arriba. Desde abajo hay otra actitud, el niño o la niña. El niño o la niña que es la que ayuda para que tú me valores, para que tú me digas cuánto me ayudas. Yo me di cuenta una vez de esto. En el año 84 o 85 teníamos en la Ribera de Navarra, cerca de Tudela, en un pueblo que se llama Buñuel, una casa, y una persona me dijo: Carmelo, ¿cuánto me ayudas? Qué bueno eres, cuánto me acompañas y además me escuchas todos mis males y qué bueno eres. Claro, yo, en cuanto cada segundo que decía estas cosas, iba creciendo, como ese globo que se va hinchando. Pero claro, el globo va a explotar, como siga hinchándose. Me di cuenta por primera vez que no tenía que hacer más que para disfrutar. Y si yo disfrutaba, entonces ayudaba, pero no buscando que me aprecien, que me valoren, que me digan qué bueno eres, cuánto sabes. Todavía me acuerdo, allí en ese pueblo, en Buñuel, en el año 83, alguien me dijo: con 25 años y estás dirigiendo este centro. Y entonces me di cuenta que a veces la inconsciencia es temeraria. Entonces me di cuenta que con 25 años estaba dirigiendo un centro donde las personas ayunaban, donde las personas venían muy enfermas. Todavía sigue viniendo enfermas, ¿no? Pero mi intención me salvó, yo creo que en este momento, ¿no? Ahora, en ese lugar había un ángel de guardián en cada uno de los puntos de la casa. Y entonces, ni desde arriba ni desde abajo, desde niño, porque estoy a tu servicio, pero para que tú me digas lo bueno que soy, lo mucho que te ayudo. Yo no me valoro en mí, y entonces yo me vi que me valoraban desde iguales. Enfermería, medicina, psicología, fisioterapia, masaje, lo que sea, desde iguales. Yo te acompaño. Y gracias por confiar en mí, pero yo te acompaño. Y si esa persona muere, no es fracaso mío, es su propio camino, es el destino. Y ante el destino, que sí podemos cambiarlo, pero muchas veces no podemos cambiarlo, ¿no? O sea, es como si yo cojo un barco de Santander y voy a Canarias, a Las Palmas de Gran Canarias. El camino siempre es el mismo, ese es el destino. ¿Qué hago en el barco? Eso depende de mí. Si me echo a la Bartola, no hago nada y además despotrico y como un montón y bebo un montón, o aprovecho para bañarme, para tomar el sol, para comunicarme con los demás, para ver el mar y tranquilizarme meditando con él. El viaje es el mismo. ¿Qué es lo que hago? Es lo importante. Entonces, desde iguales, te acompaño en tu camino. Mecanismo de defensa emocional. Y esto voy a ir rápidamente porque luego lo vais a trabajar un poco también en el amplio sentido de la palabra. Reprimo. Lo quiero decir, pero no lo digo. No conecto con ello. Expulso de la conciencia. Lo somatizo, lo paso al cuerpo. Entonces ya no digo que estoy enferma porque he discutido con mi marido desde hace 15 años todos los días. Estoy enferma porque tengo una úlcera de estómago o porque tengo quistes de ovarios. No, dices, ¿qué es lo que ha llevado a esa situación? Somatizo, paso al cuerpo, porque el cuerpo, por mucho dolor que sea, es mucho dolor, es mucho menos dolor que el alma. El alma es muy doloroso. A veces pasamos al cuerpo porque es más aguantable un dolor corporal. Pero también nos podemos olvidar de que el verdaderamente sintiente y sufriente es el alma. No nos podemos olvidar de eso. Racionalizo, no me pasa nada, yo esto lo sé, yo no necesito terapia, la que necesita es mi mujer. A nuestro centro vienen matrimonios y dicen, no, es mi mujer la que está enferma, yo vengo a acompañarla. A lo largo de la semana se dan cuenta que él también necesita pasar la ITV, en muchos sentidos. Y lo digo así porque normalmente es en esa dirección. La negación. Pues no confirmo, desconfirmo lo que es, hago como que no me pasa nada y sigo adelante. Y puedo con esto, y puedo con todo, hasta que no puedo más. Dramatizo, o sea,
el dramatismo y el expresar por el otro lado en exceso también es parte del proceso de distorsión. En la persona que es histriónica, se llama ahora, ¿no? El diagnóstico histriónico, que va llamando la atención a través de sus síntomas. La más enferma, yo. Me impactó mucho cuando vi El enfermo imaginario de Molière en Madrid. El enfermo, aquel que aparentemente no tenía nada, pero hacerse ver que tenía muy enfermo, estaba muy enfermo y más enfermo que todos los demás, le daba caché. Es como que, qué importante soy, que estoy el más enfermo de todos los que estáis aquí. Y proyecto, coloco en los demás lo que no quiero ver de mí. Las sombras, aquello que no quiero ver de mí, echo a ti y te echo las culpas. Vivimos o sobrevivimos, y con esto vamos terminando. La parte teórica no es el hecho en sí, sino cómo lo vivimos. Esa palabra que se utiliza mucho, resiliencia, la capacidad de resistir, de aprender, de darle la vuelta a la crisis, al dolor, porque crisis en el idioma griego significa cambio. Cuando estamos en crisis estamos en cambio. Entonces, responder, reconstruirse, levantarse. Lo hicimos cuando erais niñas, lo hicimos cuando éramos niños. Nos caímos, nos levantamos. Nos caímos decenas de veces, nos volvimos a levantar. Lo importante no es no caerse, lo importante es levantarse una vez más de las veces que te caes. Si te levantas una vez más que las veces que te caes, está bien. El arte de vivir y convivir, de sentir que lo distinto no es distante, sino lo distinto es complementario. En este momento tendrían que estar los políticos también haciendo esta reflexión. Lo distinto no es distante, lo distinto es distinto pero complementario, no es contrario. Y para mí el arte de la resiliencia es esto, que eran unos dibujos animados para adultos, que le pasaba de todo y seguía adelante. Aquí alguien le echa la herradura, le estaba arreglando la pantera rosa, estaba arreglándola allí y le echa a alguien una herradura encima, le cae encima y él todavía sigue adelante. Esto es resiliencia. Bueno, este ha sido el recorrido de la encrucijada emocional, del cruce de caminos, que en resumen, como os decía, el cruce de caminos es que llegas por un camino y el camino ese ya se termina. Tienes que buscar otro camino. A izquierda, adelante, a la derecha, busca otro camino. O quizás busca este camino que en vez de ir hacia la derecha, que todo últimamente va hacia la derecha, busca otros caminos. Porque es curioso que la izquierda sea la siniestra. Es curioso. Bueno, pues si queréis hacerme alguna pregunta y... Sí, una duda. ¿Cómo evitar pasar de la tristeza prolongada a la depresión? Expresándola, llorando. O sea, el hecho de... Y eso nos pasa mucho más a los hombres, ¿no? Los hombres no lloran. Desde pequeñitos, yo lo he oído muchas veces. Yo a veces quería conseguir algo de mi padre, de mi aitía, de mi aitá, y yo lloraba para conseguir. Y siempre había un amigo que decía, los hombres no lloran. Entonces, es curioso que los hombres, mientras los hombres no lloran, las mujeres no sueltan la rabia. Estamos cambiando. El hombre ahora también va a coger su parte femenina y a veces se deja llorar. La mujer también va a coger su parte masculina y entonces va a sacar la rabia y decir no, hasta aquí. Entonces para mí es expresar y buscar una compañía o a veces ayudar a alguien que está peor. Un poco lo que os decía antes, el niño melancólico, si ayuda a otro niño que todavía está peor, él se siente bien. Entonces la tristeza se disuelve, la tristeza no dura mucho si la dejo expresar, si me dejo llorar y no voy de fuerte. Es muy diferente ser fuerte que ser rígido. Y muchas personas tenemos
poca capacidad de distinguir cuándo es una persona fuerte y una persona rígida. La persona fuerte, cuando está fuerte, es fuerte, y cuando tiene ganas de llorar, la persona fuerte llora o pide ayuda. La persona rígida no. La persona rígida va de fuerte, no es fuerte, hasta que se le desmontan todos los mecanismos, ¿no? Todos los andamios se le van a ir abajo, porque es que la vida tiene esa capacidad de hacernos caer todos los andamios que montamos para no vernos en lo que somos. Dime. ¿En qué tipo de enfermedades dirías que se expresa más la rabia? En las de impotencia. Pero a nivel físico. Cuando alguien no se puede mover, cuando alguien está en silla de ruedas, cuando alguien tiene esclerosis múltiple, cuando alguien no ha puesto la acción, sino ha puesto, como dice Laborit, la inhibición de la acción, la represión de la acción. En muchos problemas de artritis, artrosis, problemas reumáticos, quizás es de que yo actuaría, pero yo me reprimo. Yo diría, pero no lo digo porque van a pensar de mí. Yo me pondría un traje rosa, pero ¿qué van a pensar la vecina? Si ahora que estoy de luto me pongo de rosa. Todas esas cosas de inhibición, de represión de la acción, para mí creo que tienen que ver mucho con los problemas reumáticos. El problema reumático tiene que ver con la voluntad, con la acción. Una esclerosis múltiple, procesos de otras esclerosis, puede también tener que ver con inhibición de la acción. O a veces demasiada acción. Demasiado trabajo, demasiado horas, demasiado pendiente de los demás, olvidándote de ti, también llega la impotencia. Entonces, el no valerte por ti misma creo que es uno de los sentimientos más importantes que da mucha rabia. La rabia sanadora, rabia curativa. En un medio terapéutico, si puedo expresar la rabia, eso me da mucho poder. Ese empoderamiento que a veces se dice últimamente tanto. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si no, ¿cómo vamos a...? Esa es la última, entonces, y luego ya... Sí. Del dolor al duelo, al sufrimiento, ahí, para saber un poco hasta dónde... Ay, aquí. El dolor o el duelo es inherente al ser humano. Siempre va a haber un dolor, siempre va a haber un duelo, siempre va a haber una pérdida. El no aceptar, el no querer vivir, el no expresar ese dolor, sobre todo el no aceptar ese dolor, es lo que más nos lleva al sufrimiento. El sufrimiento para mí tiene que ver mucho con la no aceptación del dolor. O sea, no tengo que pasar yo por estas cosas, y esto porque a mí, y esto porque me ocurre a mí, si me cuido tanto, si además soy la mejor persona, si además como verduras todos los días, y entonces no aceptar. Que no significa resignarse. Resignarse es no puedo hacer nada. Aceptar es decir, lo acepto, esto es lo que es. ¿Qué es lo que puedo hacer por mejorar esta situación? Entonces, gracias. El sufrimiento tiene que ver mucho con no aceptar el dolor. Gracias. Muchas gracias.